Muy buenos días, bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente en esta mañana y especialmente en este tiempo. Quiero que iniciemos nuestro tiempo devocional hoy dando lectura al Salmo 78. Por favor, tome allí su Biblia y vamos a leer lo que nos dice el salmista Asaf en el Salmo 78. Dice la Escritura: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¡Wow! Qué mensaje tan poderoso nos envía Dios a través de su palabra. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Las palabras de Dios son muy poderosas. A través de ellas no solamente recibimos instrucción, como dice el apóstol Pablo cuando escribe su segunda carta a Timoteo, donde le dice que la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, sino que la palabra de Dios nos presenta o nos da a Dios a través de ella grandes promesas que están relacionadas con nuestra salvación, con nuestra eternidad, dónde pasaremos la eternidad. Y por eso debemos atesorar esa palabra, por eso debemos tomar la palabra y no solamente todo lo que tiene que ver con esta vida, con lo material, con la salud, con las finanzas, con todo lo que tiene que ver con este mundo, sino que mucho más importante son las promesas que tienen que ver con la eternidad. Porque recuerde que el Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Entonces, en esta mañana nosotros vamos a acercarnos para dar gracias a Dios. Gracias por las promesas, porque hoy usted y yo tenemos seguridad eterna. Hoy usted y yo estamos seguros, tenemos salvación, tenemos la firme confianza de que nuestras vidas tienen un destino, no solamente en esta tierra, sino que tienen un destino eterno, que Dios ha hecho provisión para nosotros. No hay inseguridad, no hay inseguridad. En el momento en que una persona tiene que partir de esta tierra, lo invade la incertidumbre, el miedo, no sabe hacia dónde va, no sabe qué le espera, no sabe qué le sobrevendrá. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, sabemos que después de esta vida, en la eternidad, hay un Padre amoroso que está esperando por usted y por mí. Hay un cuadro en la Biblia, y usted lo recordará, que es el cuadro del hijo pródigo, cuando su hijo vuelve a casa. Ese reencuentro de ese padre con ese hijo es una escena que nos ayuda a nosotros a tener una idea, a poder visualizar el encuentro que tiene un hijo de Dios que parte de esta tierra hacia la eternidad. Ese encuentro con su Padre Celestial en la eternidad. Un Padre al cual amamos, un Padre al cual le servimos, un Padre con el cual tenemos comunión mientras estamos en esta tierra. Por eso hay confianza, Por eso sabemos hacia dónde vamos.
Hay un Padre que nos está esperando. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles un lugar para ustedes. Entonces hay un lugar esperando por nosotros. Pero como dijo un predicador, nosotros creemos en la esperanza. Sin embargo, no hay afán, ¿no? Vamos a esperar que el Señor, vamos a esperar cumplir nuestro propósito en esta tierra. Pero cuando debamos partir, debemos saber que hay un Padre amoroso que está con nosotros y que nos recibe. Y será ese momento donde todas las promesas que Dios ha hecho con relación a la eternidad serán una realidad en nuestras vidas. Así que vamos a dar gracias a Dios por la seguridad eterna que nos ha dado. ¿Estás de acuerdo con eso? Vamos al altar. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Tu misericordia, Señor, ha sido permanente. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la vida, por la salud, Padre. Gracias por habernos salvado, Señor, por habernos rescatado de nuestros pecados. Un día estuvimos muertos en pecados y delitos, pero allí tú nos diste vida eterna, Señor. Nos vivificaste, nos resucitaste, Señor, al darnos vida, la vida de tu Hijo Santo, Jesús. Oh, mi Dios, gracias. Gracias por la salvación eterna. Gracias, Padre Celestial, por tus promesas. Las promesas, Señor, que tienen que ver con nuestra salvación. Tu palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias te damos esta mañana. Hoy queremos acercarnos a ti, Padre, para darte gracias, Señor, por lo que hiciste, Señor. El precio que pagaste por nosotros en la cruz. Muchas gracias te damos. Aquí estamos esta mañana. Nos presentamos delante de ti, Señor, como tus hijos, a quienes tú has redimido. Aquí estamos los redimidos, aquellos que tú has redimido, Señor, del pecado y de la maldad, aquellos, Señor, que tú has levantado del muladar y nos has hecho sentar con los príncipes de tu pueblo. Aquí estamos en esta mañana. Aquí estamos, Señor, aquellos que tú has salvado, aquellos que has liberado, aquellos que has sanado, aquellos, Padre Celestial, que has establecido, aquellos, Señor, a quien tú has dado vida eterna. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir, pero tú viniste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Y te damos gracias por esa vida eterna. Gracias, Señor, porque hoy tenemos seguridad. Dele gracias al Padre en esta mañana. Tómese su momento allí y agradezca al Padre por todas esas promesas que el Señor ha hecho a su vida. Gracias por limpiar nuestros pecados. Nada ni nadie podía hacer eso. Nadie podía redimir su alma. La Biblia dice que es de gran precio la redención. Y no se puede pagar con dinero. No se pueden pagar ni siquiera con buenas obras. Tiene que ser algo más excelso. Tiene que ser algo más sublime, algo más poderoso, algo más valioso que todo lo que hay y lo que podemos hacer en este mundo. Y ese algo es la sangre preciosa de Jesús, la vida del Hijo de Dios. Y Él le entregó esa vida por ti y por mí. Demos gracias esta mañana. Aleluya, mi Dios, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, porque tú has sido bueno. Tú has sido bueno, Señor. Te alabamos en esta mañana. Gracias por limpiar nuestros pecados, Padre. Gracias por perdonarnos. Gracias porque nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra maldad ha sido limpiada, Señor, por el sacrificio de Jesús. Gracias. Tu palabra dice, Señor, que la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado y toda maldad, Señor. Gracias por esa sangre que tú has dispuesto, Señor. Esa sangre que nos limpia. Esa sangre, Señor, que nos sana, que nos libera. Esa sangre, Padre, que nos renueva, que nos restaura, que nos vivifica. Muchas gracias te damos. Gracias en esta mañana, mi Dios. Padre, yo oro en esta mañana por todo aquel que conectado con este tiempo de devocional, Señor, tiene alguna afección en su vida. Tu palabra dice que la sangre de Jesús es suficiente para salvar, para sanar, para liberar. La sangre de Jesús es tan poderosa que con ella fue redimida, Señor, nuestras vidas. Por eso en esta hora, Padre Celestial, invoco y aplico, Señor, la sangre de Jesús
a la vida de todo aquel, Señor, que ha estado, Señor, enfermo, aquel Padre Celestial que está sin salvación, Señor, que tu gracia, que tu misericordia en esta mañana le alcance. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz para limpiar nuestros pecados y para limpiar nuestra maldad también, pero también para sanar nuestras enfermedades, para liberarnos de toda cadena, de toda prisión espiritual y para darnos seguridad eterna. Mi Dios, gracias te damos en esta mañana porque tú has sido bueno. Gracias, Dios. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Aleluya. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Son bienvenidos todos, ¿no? Ahí está. Este es nuestro tiempo devocional una vez más. Qué bueno saber que está allí. Yo en una ocasión estaba comentando uno de los hábitos del Señor Jesús, y era que Él se levantaba muy de mañana, muy temprano, y se iba a un lugar desierto para orar allí. Y qué lindo, porque ese era su momento de tener comunión con el Padre. Y eso es lo que hacemos nosotros cada mañana. Nos levantamos a tener comunión con el Padre. Es posible que de pronto yo pueda de alguna manera dirigir una parte de este devocional, pero el punto es que cada uno de nosotros vamos a Dios esta mañana para tener comunión con Él. Queremos tener comunión con Dios, lo deseamos y por eso hacemos esto. Entonces Dios ve a aquellos que desean tener comunión con Él. La Biblia dice que la comunión íntima con el Señor es con aquellos que le temen y a ellos les dará a conocer su pacto. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Es decir, que todas aquellas personas que temen a Dios y que buscan a Dios, Dios les dará revelación, les dará a conocer sus maravillas. Es maravillosa promesa. Aleluya. Muy bien, mis queridos, vamos a leer la Biblia en esta mañana. Vámonos para la carta del apóstol Santiago, ¿no? Santiago en el capítulo 5. Santiago en el capítulo 5. Recuerda que Santiago es el hermano biológico del Señor Jesús, que luego fue apóstol, fue designado por el Señor Jesús para ser apóstol. Y este hombre escribe esta carta para instruir en algunos aspectos a los creyentes, para amonestar a otros, es decir, para darnos a conocer el consejo de Dios. Así que cuando usted lee la carta, usted está leyendo ahí lo que es la voluntad de Dios para usted y para mí. Entonces se estaba dando una situación, un problema, y ese problema busca ser corregido con esta carta. ¿Cuál era el problema? El problema era la asimilación de muchos creyentes al mundo. Es decir, que la fe estaba siendo mezclada. La fe estaba perdiendo su fortaleza, su objetividad. Entonces el cristianismo se estaba convirtiendo en una especie de religión en la que solamente se tenían confesiones y unas convicciones. Y Santiago dice, la fe no es solamente eso. La fe, para que pueda ser genuina, legítima, debe tener unas acciones. Siempre pongo esto como ejemplo. Cuando Jesús enseña acerca del Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, comienza con alabanza a Dios. Dice: venga a nosotros tu reino. Entonces, cuando Jesús nos enseña acerca del Padre Nuestro, dice: cuando oren, pidan que el reino de Dios venga. Pidan que el reino de Dios venga. Ahora, si usted y yo somos consecuentes con lo que decimos o pensamos, con lo que creemos, entonces oramos por algo, pero también debemos buscar. Entonces debemos ser consecuentes, no podemos pensar una cosa y hacer otra, no que nuestras acciones deben estar en consonancia, en acuerdo con nuestras convicciones.
Entonces, esto es lo que dice Santiago. Si ustedes dicen que aman a Dios, deben demostrarlo. Si ustedes dicen que aman al prójimo, deben demostrarlo. Entonces, habían algunas situaciones, algunas acciones en las que se estaban haciendo que demostraban lo contrario, demostraban que el Evangelio no había transformado sus vidas. Entonces ahí viene Santiago a corregir, a decir qué tipo de cosas están siendo mal. Entonces en esa parte el apóstol comienza a exhortar a la iglesia. Ya dije que la exhortación es una amonestación amorosa con el ánimo de reivindicar, de redireccionar a una persona, de volver a meter a alguien en el camino que se estaba apartando de una manera amorosa. Entonces, esto es lo que está haciendo Santiago. Esto es lo que hace Santiago. Ahora, ya para el capítulo 5, versículo 7 y versículo 8, el apóstol nos da una instrucción que vamos a leer, y que esa instrucción se convierte en nuestro reto el día de hoy. ¿Qué nos dice Santiago? Capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones para la venida, porque la venida del Señor se acerca. Wow, dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor Jesús. Y aquí el apóstol nos habla, o una de las cosas que termina, con las que va terminando ya su carta, es hablando acerca de la esperanza bienaventurada. Escuche, la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Dios promete muchas cosas en la Biblia. Muchas cosas. Dios promete respondernos si oramos. Dios promete protegernos. Dios promete estar con nosotros. Dios promete restaurarnos. Dios promete sanarnos. Dios promete protegernos, etc. Pero hay una promesa que es la mayor. Es la mayor. Es la más grande de las promesas. Y a esa promesa se le llama la promesa o la esperanza bienaventurada. Y es uno de los pilares, de los fundamentos doctrinales de la iglesia cristiana evangélica. La esperanza bienaventurada se refiere al retorno de Jesucristo a esta tierra. Escuche bien, la esperanza bienaventurada es el retorno de Cristo a esta tierra. Jesús prometió volver a esta tierra. Recuerde que cuando después de resucitar y dar las últimas instrucciones a los apóstoles, la Biblia dice que Jesús fue al monte de los olivos y una nube a los ojos, estando en presencia de todos esos 120 discípulos que habían quedado, 120, dice la Biblia que ante los ojos de ellos fue alzado en una nube. Y todos estaban fijos viéndolo, que se estaba yendo literalmente, físicamente, de la tierra. Se había ascendido, dice que fue levantado e iba subiendo el Señor hacia el cielo. Y dos varones con vestiduras blancas se pusieron al lado de los apóstoles, de los creyentes, y le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros vendrá otra vez a vosotros, así como ustedes le han visto partir. Qué tremenda promesa. Entonces, Jesús una y otra vez dijo que luego de un tiempo Él volvería a esta tierra. Volvería. ¿Para qué? ¿Qué vendría Cristo a hacer a esta tierra? Número uno, vendría a resucitar a los muertos que han confiado en Él, aquellos que han muerto con la esperanza de la resurrección. Jesús prometió cuando resucitó a Lázaro, usted recordará que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y el que cree en mí y muera no morirá eternamente. Entonces Jesús promete, cuando el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses está abordando el tema de la muerte, hay muchos creyentes que estaban desesperanzados porque algunos familiares habían muerto, y el apóstol Pablo le dice: no, ustedes no pueden mirar la muerte como aquellas personas que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Cristo con Jesús a todos. Así también traerá Dios con Jesús a todos los que han muerto en Él. Entonces, todas aquellas personas que han muerto con la esperanza de la resurrección, todas aquellas personas creyentes que han muerto esperando que un día Cristo los resucite, dice la Biblia que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán. Luego, esos muertos serán transfigurados para que tengan un cuerpo semejante al que Cristo tiene en este momento. Pero dice el apóstol Pablo que nosotros no quedaremos atrás, sino que juntamente con cuando los muertos sean resucitados, nosotros también, los cristianos, seremos levantados de esta tierra, seremos levantados, escuche, seremos raptados de esta tierra y seremos transfigurados, es decir, transformados. Este cuerpo carnal, este cuerpo humano, este cuerpo de carne se convertirá, se transfigurará, dice la Biblia, en un cuerpo semejante al cuerpo que Cristo tiene. ¿Para qué? Es un cuerpo eterno. Este cuerpo se enferma, este cuerpo nos duele, este cuerpo se envejece, este cuerpo es, como dice la Biblia, está ligado al pecado y a la maldad. Pero cuando Cristo nos transfigure, y dice la Biblia que ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá llanto, porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de Dios, de los hijos de Dios. La esperanza bienaventurada tiene que ver con la redención completa, la glorificación de los hijos de Dios. Juan, cuando escribe la carta, la primera carta, dice: ahora mismo no se ha demostrado lo que nosotros somos en realidad. Por eso de pronto usted y las personas pueden ver a otros creyentes como personas comunes y corrientes. Pero cuando Cristo venga, entonces Él nos transfigurará y nuestra verdadera identidad espiritual se mostrará, porque seremos tal como Cristo es. Entonces esa es la esperanza bienaventurada. Escúcheme bien, el mundo no va a continuar como está hasta por la eternidad. Escuchen, este mundo tiene un límite de tiempo, y ese límite de tiempo, porque la esperanza bienaventurada también hace parte o también incluye el castigo a los malos, el castigo al pecado y a la maldad. La esperanza bienaventurada incluye un cielo nuevo y una tierra nueva. Escuche, un cielo nuevo y una tierra nueva. La esperanza bienaventurada también incluye la extinción de la maldad y del pecado. Un día todo pecado se acabará. Un día el mismo Satanás, el mismo diablo y los demonios y todas las personas que hacen mal, todas las personas impías van a ser castigadas, dice la Biblia. Aquellas personas que no han querido arrepentirse de sus pecados, aquellas personas que viven haciendo maldad, escúcheme, serán castigados con el mismo castigo que recibirá Satanás y los demonios en el lago de fuego. Eso hace parte de la esperanza bienaventurada. Entonces, por eso dice Santiago, debemos tener esperanza. Debemos alentarnos, dice Pablo, los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué razón? Porque nosotros como creyentes atravesamos momentos de mucha dificultad, de mucha necesidad, de mucha escasez. Atravesamos persecución, atravesamos aflicción, pero llegará un día en el que todo esto terminará y todo esto solamente será un vago recuerdo de un pasado, porque el Señor hará todas las cosas nuevas, dice la Biblia. Esa es la esperanza bienaventurada. Este es el fundamento del Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, si nuestra esperanza está solamente en esta tierra, entonces no somos las personas más dignas de conmiseración, porque entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si es que no hay esperanza, si no hay redención, si no hay resurrección de muertos, si no hay redención. Pero Dios lo prometió.
y esto es la esperanza. Ahora, esto es lo que el apóstol Santiago dice, que debemos esperar con paciencia. ¿Por qué, pastor? Porque muchos creyentes han perdido la paciencia y han vuelto atrás. Han vuelto al pecado, han vuelto a la maldad. El mundo los ha seducido, su propia carne, ellos se han dejado seducir y han caído y se han apartado de Dios. Y aun cuando allá en el fondo de sus corazones hay cierto temor, cierto respeto a Dios, no es eso lo que los va a salvar, no es eso. Porque la Biblia dice que es el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo si soy un creyente, si soy un hijo de Dios, yo debo permanecer firme en la esperanza. Yo debo creer y debo esperar esto. Esta es la promesa que Jesús hizo y la más grande, la más sublime. Esta es la esperanza con la cual, la esperanza que debe motivarme cada día a serle fiel a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que cuando Él venga, cuando el Hijo del Hombre venga, será como en los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo en los días de Noé? Dice la Biblia que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No es que comer y beber sea malo y casarse sea malo, sino que ese era su único interés. Es decir, era una generación que vivía solamente para los intereses de esta tierra y no tenían en cuenta las promesas de Dios. Hasta que el día en que Noé entró a la barca y Dios cerró la puerta y ya no hubo oportunidad de salvación. Pero mientras ellos estuvieron ahí, mientras Noé estuvo allí, mientras Noé estuvo hablando, hubo oportunidad. Pero el problema es que tal vez muchas personas creyeron al principio, pero allá después, cuando vieron que no llovía, me imagino que volvieron atrás. Jesús dijo que cuando nadie lo espere, Él regresaría. Él regresaría. Entonces, una de las cosas que debemos tener latentes es el retorno de Jesús a esta tierra. El Señor Jesús dijo que si nosotros como siervos hemos sido puestos para administrar, debemos estar pendientes para que cuando nuestro Señor venga nos encuentre haciendo así como Él nos dijo. Porque si nosotros tal vez pensamos que Dios va a tardar mucho, que Dios tardará y nosotros comenzamos a vivir de una manera desordenada, la Biblia dice, el Señor vendrá el día en que ustedes no esperan y serán sorprendidos. Y las personas que han sido fieles serán recompensadas por Dios. Pero las personas que han demostrado ser infiel, las personas que no son fieles, van a quedar por fuera de esta esperanza. Y el deseo de Dios es que todos podamos participar. Tal vez muchos se preguntarán, pero desde que Cristo se fue, se ha hablado de la esperanza de que Cristo viene, entonces la gente hay inclusive algunas sectas, algunos grupos religiosos que han puesto fecha a la venida del Señor. Nada más ahora, hace algunos meses, hubo allí en la ciudad de Barranquilla un grupo de personas que estaban esperando al Señor un día determinado, un día jueves. Y no vino, pero no sé de dónde habrán sacado esa interpretación, porque las palabras del mismo Jesús fueron el día y la hora, nadie lo sabe, solamente el Padre. Entonces yo no puedo presumir que ya yo tengo una super revelación de que ya Dios me reveló el día y la hora, porque la Biblia dice de que eso no lo sabe ninguna persona, dice Jesús, ni siquiera el Hijo, sino que es algo potestativo del Padre. El Padre es el único que sabe cuándo vendrá el Hijo del Hombre a esta tierra. Entonces, muchas personas que han pasado, se han desanimado. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con ese grupo de personas que estaban allí esperando al Señor? Esas personas que presumieron que Cristo vendría ese día y lo estaban esperando en oración, en ayuno. ¿Qué pasaría con esas personas? Lamentablemente la fe de esa persona fue violentada. Me imagino que muchos de ellos estarían desanimados. Otros me imagino que tal vez perseverarán retomando la enseñanza de la Escritura. Pero el punto es, mis queridos, que la Biblia nos manda a nosotros a esperar con paciencia la venida del Señor Jesús. Recuerden, dijo el apóstol, recuerden cómo el agricultor siembra la semilla, la preciosa semilla, y espera con paciencia
hasta que la semilla nazca, crezca y pueda dar fruto. Y cuando ya dé fruto, entonces sí, hay que recoger el fruto. Dice, el agricultor espera con paciencia que la semilla nazca, crezca y pueda dar fruto. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos esperar con paciencia la venida de nuestro Señor Jesucristo. El día en que usted deja de esperar la venida de Cristo, ese día comienza el mundo a hacerle ofrecimientos y usted va a ser vulnerable a esos ofrecimientos del mundo. ¿Qué tal si Cristo viene hoy? Si usted hoy se levanta y dice, voy a desarrollar mis actividades, pero con el pensamiento, es posible que Cristo venga hoy. Cuando el mundo, cuando la gente, cuando alguien le invite a pecar, ¿qué va a hacer? Si el pensamiento de que Cristo, es posible que Cristo venga hoy, está en su mente, en su corazón, usted va a renunciar, va a rechazar toda invitación a pecar, porque usted no quiere perderse de la esperanza bienaventurada. ¿Por qué? Porque han pasado 2000 años y Cristo no ha vuelto. Esto nos lo explica el apóstol Pedro en la segunda carta, y con esto quiero terminar en esta hora. En el capítulo 3, versículo 9 dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia del Señor es para salvación. Si Dios viniera hoy, o hubiese venido hace una semana, o hace un mes, o hace un año, las personas que han sido salvas en este año no hubiesen podido ser salvas. Entonces Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, pero hay un día en el que Él vendrá. Ya luego de ese día ya no quedarán más oportunidades. Nosotros vamos a esperar con paciencia. Ese es nuestro reto el día de hoy. El reto de hoy es esperar con paciencia la venida del Señor Jesús. Pero también vamos a hablarle a otros acerca de la venida de Cristo, porque el Señor no quiere que ellos se pierdan, sino que el Señor quiere que ellos procedan al arrepentimiento. Así que ese es nuestro reto el día de hoy. Vamos a esperar con paciencia, pero escúchame, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha permitido hasta hoy permanecer. Pero ¿qué tal si levantamos una oración esta mañana por aquellos que están ausentes, aquellos que se han ido, aquellos que han perdido la paciencia y que han vuelto al mundo? Oremos por ellos en esta mañana para que de alguna manera el Señor les permita retornar, volver a la esperanza. Pero también oremos por aquellos que no tienen esta esperanza, pero que, escúcheme bien, hoy podemos tener la oportunidad de nosotros convertirnos en un instrumento para darle a conocer a ellos la esperanza bienaventurada. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por la esperanza bienaventurada. Gracias te damos en esta mañana, mi Rey, porque tú nos has salvado, Señor. Nosotros creemos tu promesa. Estamos esperando tu pronto regreso. Tu palabra dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche, diga, venga. Nosotros esperamos con paciencia, Señor, tu retorno a esta tierra. Y oramos, Padre Celestial, por aquellos, Señor, que un día estuvieron acá con nosotros. Un día estuvieron en la fe. Un día tuvieron la esperanza bienaventurada, pero que hoy se encuentran alejados de ti. Hoy se encuentran, Padre, entregados al pecado y la maldad. Oramos por ellos. Señor, tú eres un Dios misericordioso y el hecho de que ellos tengan vida y salud quiere decir, Padre, que tú estás siendo misericordioso con ellos y tú, Señor, estás dando más oportunidades. Pero oramos para que de alguna manera ellos puedan caer en cuenta, Señor, de la situación, de la realidad espiritual en la cual ellos están y puedan, Señor, ser atraídos a tu presencia, a la salvación. También oramos por aquellos, Señor, que no han escuchado el mensaje, aquellos que no saben que hay una esperanza bienaventurada. Oramos, Señor, para que en este día nosotros podamos ser instrumentos a través de los cuales, Señor,
tú puedas compartir con ellos, Señor, la esperanza bienaventurada, que nuestras bocas puedan abrirse y que podamos tener claro cuál es la esperanza y podamos compartirla con aquellos que no tienen esperanza. En el nombre de Jesús, Padre, oro por todos aquellos que conectados con este tiempo, Señor, tienen, Dios mío, en su corazón esta esperanza. Te pido que los guardes y que puedan con paciencia esperar tu pronto regreso, mi Dios, porque tú vendrás a esta tierra, Señor. Tú vendrás a esta tierra, tú lo prometiste, tú no eres hijo de hombre tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte de lo que has dicho. Nosotros te esperamos, Jesús. Esperamos tu regreso, Señor. Ven, Señor Jesús, a esta tierra, porque te anhelamos, te deseamos. Deseamos que vengas, Señor, vengas a establecer tu reino en esta tierra. Oh, mi Dios, gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, queridos, que el Señor les bendiga en esta mañana, en este día. Y recuerde que nuestro reto es crecer en la paciencia, esperar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.